Ayer no pudimos hablar con él por problemas de conexión, pero hoy sí me parece muy interesante saludar a un magnífico periodista como es Miguel Enrique Otero, que es director del diario venezolano El Nacional. Digamos que el diario El Nacional pues es el único periódico crítico que queda en Venezuela. Yo no sé si además de periódico el único medio crítico que queda en Venezuela. Pero ante la situación de aquel país y además la actualidad española que liga o remonta o remite algunas informaciones de aquel país, me parecía interesante escucharle. Don Miguel, buenos días. Hola, buenos días. Me alegro de saludarle. Bueno, le agradezco que esté con nosotros, señor Otero. El Nacional, yo decía, es el único periódico crítico que queda en Venezuela. ¿Eso es así? Bueno, sí, quedan otros periódicos regionales, pero la verdad es que este es un gobierno que ha estado arrinconando la libertad de expresión, ha ido cerrando estaciones de televisión, estaciones de radio, comprando medios, los que no puede censurar, pues los compra, y ha ido arrinconando el periodismo independiente. A nivel nacional somos el único periódico independiente que queda, a nivel regional quedan algunos periódicos, pero está sujeto a que finalmente nos impiden la importación de papel, entonces tenemos que hacer unos esfuerzos espantosos para poder lograr acceso a la divisa. De hecho, en los últimos 10 meses ha sido la solidaridad latinoamericana la que ha hecho que tengamos papel, porque nos han prestado papel 13 periódicos del continente. El estado de desabastecimiento en Venezuela empieza a ser algo más que pintoresco, es decir, empieza a ser ciertamente preocupante, socialmente preocupante. Sí, claro, eso es consecuencia de una política económica estatista, anti-sector privado, una política donde se discrimina al empresario, se les acusa permanentemente, se les expropia. Claro, la inversión es inexistente, la inversión privada. Entonces, el gobierno que ha desarrollado un mecanismo de destrucción del aparato productivo privado, pues ahora controla la producción, que casi es inexistente, y las importaciones. Y eso, acompañado de los precios absurdos que hay en Venezuela, controlados por el Estado, pues genera la inflación más alta del mundo. Pareciera mentira. Tienen un control de precios absolutamente policial y tienen la inflación más grande del mundo. Y además de eso, los productos no se consiguen, los productos básicos no se consiguen, hay unas colas terribles. Ahora empiezan a reprimir al que toma fotografías en las colas, tratan de esconder las colas, se llevan presos a los dueños de los automercados porque ellos son los culpables de las colas, cuando las colas existen porque no hay los productos. Ningún automercado va a querer que se le arme una cola afuera. Claro. ¿Ello podría crear un clima de desestabilización social que alterara la paz del orden público? Ya hay un clima de desestabilización, ya hay, pues, la popularidad de Maduro ha descendido unos niveles críticos, y el descontento es generalizado, inclusive dentro del chavismo. El chavismo le está dando la espalda a Maduro, el descontento es en las Fuerzas Armadas, en todos los sectores. La policía, por ejemplo, la tienen cuidando las colas para que la gente no proteste. Entonces descuidan las calles y la delincuencia, que es uno de los peores flagelos que tiene Venezuela, pues se ha triplicado en los últimos tiempos, porque no existe policía. Hay facciones dentro del Estado que estarían dispuestas a dar algún tipo de paso para desestabilizar el gobierno de Maduro, bien sea dentro de las Fuerzas Armadas o dentro del propio chavismo, de las propias estructuras del partido chavista. Bueno, la historia de América Latina es que estos gobiernos autoritarios al final caen cuando ya la popularidad les llega al mínimo, cuando la represión no les funciona, porque hay una alianza entre la gente, los militares y todos los sectores. Eso no sería la primera vez. Ya en Venezuela, cuando había el dictador Marcos Pérez Jiménez, cayó porque una alianza cívico-militar. Y también este proceso fallido de Carmona en el 2002
también hubo alianzas cívico-militares, así vamos país por país en América Latina. Cuando un gobierno autoritario cae, no cae porque hay una elección, porque además ellos controlan las elecciones, sino porque hay una alianza que en un momento determinado genera una ruptura al régimen. Pero la presencia de militares cubanos en Venezuela no evitaría ese peligro. Bueno, yo no creo, aunque el problema de los cubanos es un problema grave, porque Venezuela pareciera una especie de protectorado cubano sin haber perdido una guerra. Los cubanos controlan los registros, las notarías, la identificación, los puertos, los aeropuertos, la inteligencia militar, la inteligencia civil, la mitad de las empresas estatizadas. Entonces, somos como un protectorado sin haber perdido guerra, una cosa increíble, un protectorado voluntario. Pero que haya fuerzas armadas cubanas presentes en el país, bueno, yo no tengo conocimiento de eso se conocería, porque además somos latinos y no pueden esconder una cosa así. Si hay gente de inteligencia y si hay muchos, trabajadores de cuello blanco en distintas áreas del país, como las que yo he mencionado. Pero un ejército cubano no lo conocemos. Sí, ¿ustedes conocen bien, o usted particularmente, director, ha conocido bien las aventuras y desventuras de los Monedero, Iglesias y compañeros por Venezuela? ¿A usted los de Podemos, en la medida en lo que los conozca, le recuerda en un algo al chavismo incipiente? ¿Al protochavismo? Bueno, que el señor Monedero era asesor de ellos dicen que son nuevos en la política, no son nuevos en la política. Ellos entraron a la política en Venezuela y en América Latina. El Monedero fue asesor de todos estos países del ALBA en el diseño de la moneda del sucre, y él tenía unas oficinas en Miraflores, el Palacio de Gobierno. Hay gente que lo llamaba el gurú español. Entonces, esta gente, el gobierno chavista, que está conformado por gente que no está preparada, en su mayoría, bueno, puede haber mucha gente preparada, pero la mayoría no están preparadas, bueno, se buscan asesores, tienen asesores cubanos, asesores españoles, en fin, y todo lo que han construido es en base a sus ideas primitivas sobre el comunismo y sobre estos regímenes que ya no existen en el mundo, y con las asesorías externas de gente como Monedero y como los cubanos. Le quería saludar, Pepe Oneto. Hola, buenos días y mucha suerte en la labor que me imagino que es muy complicada. Yo quisiera hacer dos preguntas. Una primera, ¿hasta qué punto hay diferencias esenciales entre Diosdado Cabello, que todo el mundo pensaba que iba a ser el presidente, y Nicolás Maduro, que es el presidente impuesto, digamos, por los cubanos? Y segunda pregunta, yo quisiera saber si hay el acercamiento que en este momento se está produciendo en Estados Unidos y Cuba, si se puede producir el fenómeno de que Cuba en un momento determinado empiece a alejarse del régimen venezolano. Bueno, yo no creo mucho en esas. Hay diferencias entre Maduro y Cabello, por supuesto. Maduro hace cosas y Cabello se las sabotea, en fin, pero ellos son una unidad. Ellos son el régimen. El régimen es ellos dos y todos los demás, pero ellos dos son los fundamentales en el régimen. Ellos no pueden separarse uno del otro, independientemente de la diferencia que tengan, y mucho menos en el grado de poca popularidad y de catástrofe económica que está viviendo Venezuela. Si esa idea que tienen, que va a haber un golpe militar y entonces Cabello le va a dar un golpe a Maduro, yo no creo nada, me parece una cosa descabellada. Ellos son una unidad y representan el régimen. Si pasa algo en Venezuela, un estallido social o lo que sea, sale el régimen y ellos son el régimen. Es mi visión de eso. En relación a Cuba, bueno, es curioso lo que ha pasado, porque Cuba es un país que primero lo mantenían los soviéticos, después lo mantuvo el narcotráfico, después lo mantuvo Venezuela con su petróleo, y ahora pareciera que Obama es el que lo va a mantener. Es un país mantenido. En el caso de su relación con los Estados Unidos, ellos han, influido muchísimo en esa política antiimperialista de Venezuela. En la práctica, cuando ellos empiezan a negociar con los Estados Unidos, Maduro se enteró por la prensa. Así como en Venezuela no se toma una decisión sin consultar con los cubanos,
los cubanos tomaron la mayor decisión y Venezuela se enteró por la prensa. Y es un cambio muy radical en las relaciones, digamos, la geopolítica latinoamericana. El acercamiento de Cuba con los Estados Unidos, donde ellos han sido los líderes en el discurso antiimperialista y toda aquella cuestión, y el bloqueo, y todo lo que nosotros sabemos. Y Venezuela quedó sola en ese discurso, porque Venezuela ahora se convirtió en el gran país antiimperialista, y con todo ese discurso quedó sola. Ya Cuba casi no lo tiene, no sé qué van a hacer con todas las vallas que están en todas las avenidas de La Habana sobre ese tema. ¿Sobrevivir ahora mismo en Caracas es complicado? Muy complicado. El tema de la inseguridad es algo terrible. Somos el país la ciudad, Caracas es la ciudad más violenta del mundo. Y los temas de secuestro y de asalto, o sea, no existe en Venezuela nadie que no haya sido víctima de la delincuencia, además por negligencia del gobierno, porque esto es una cosa que ha venido creciendo. Ellos al principio establecieron alianzas con sectores delincuenciales, las alianzas con la FARC, con el ELN, y ahora este tema de algunos colectivos que ellos mismos han armado y son empleados del gobierno que también entran en ese esquema. Entonces, vivir en Caracas es muy complicado. Si a eso le sumamos la represión política y las amenazas del gobierno, los venezolanos y todo el que ya había asustado, yo con miedo. El miedo ha sido una de las características más resaltantes del régimen en los últimos tiempos. Y eso lo pueden decir todos los españoles que han regresado. Imagínense, Venezuela, la Venezuela moderna la construyeron los inmigrantes españoles y los inmigrantes portugueses y todos, bueno, no todos, pero una gran parte se han regresado ellos, los hijos. Hay 1.500.000 venezolanos que han emigrado de Venezuela en los últimos tiempos, básicamente por el tema de la delincuencia y por el tema de las condiciones de vida en ese país. Bueno, pues don Miguel Enrique Otero, director del diario opositor venezolano El Nacional, ¿le aconseja usted a los españoles que prueben la aventura de Podemos una vez comprobada la aventura chavista en Venezuela? Bueno, cuando Chávez asume el poder, que tenía un discurso, digamos, no comprometido, y hablaba de la tercera vía del ER, y empezó a cambiar, los venezolanos decíamos, esto nunca va a ser Cuba. Bueno, esto nunca iba a ser Cuba y ahora es parecido a Cuba. Así puede pasar en España, esto nunca va a ser Venezuela, puede llegar a ser Venezuela. Bueno, ese es el diagnóstico. Director, gracias por atendernos, ha sido muy amable. Un abrazo muy fuerte desde España. Gracias a ustedes, gracias, Carlos. Gracias. Bueno, las palabras de Miguel Enrique Otero, yo me quedo con estas últimas. Dice, nosotros dijimos, esto nunca va a ser Cuba, cuando empezó Chávez. Y ahora ha sido peor que Cuba. Dice, bueno, ahora ustedes están diciendo, esto no va a ser Venezuela. A mí, ya lo verá. Sinceramente, a mí me parece un exceso. Bien. Bueno, ya nos lo iremos contando.